Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal. Y pues en esta ocasión, disculpen, me emocioné mucho con la bienvenida. Ya la edad no me permite aguantar mucho el aire. Como dice mi esposa, ya estoy cerca de los 30, ya vuelo viejito. O sea que se mata de risa. Bueno, vamos a continuar. Vamos a comenzar, mejor dicho, porque ha salido un nuevo vlog respecto a las baterías. Y es que justo le voy a hablar a mi amigo Pito, el Pito Rico de Puerto Rico, para que me ayude con una mini. Ahí está. Listo, comencemos. No haber leído el blog, ¿vale? Acaba de salir hace unos minutos. Y voy a hacer una reacción con ustedes, ¿vale? Y obviamente les voy a compartir mi opinión. A ver. Dice, ¿estás listo para una nueva porción de lo que es de información adentro del equipo Rollercoin? Hoy día descubrirás las características en las que estamos trabajando y tendrás una chance de discutir con el equipo Rollercoin pues en la próxima Q&A session. ¿Qué es Q&A? Preguntas y respuestas, ¿vale? Por favor, toma en cuenta que no hay fecha exacta para las características de aquí abajo, ¿ok? Vamos a anunciar las fechas exactas pues una vez que ya se termine la fase de testeo y desarrollo, ¿ok? Léelo ahora, prepara tus preguntas y asegúrate de visitar nuestro Discord el viernes 6 de octubre a las 15 UTC. Para las personas que no sepan, 15 UTC vendría a ser la hora de que siempre salen los mini eventos. En este caso vendría a ser las 10 AM, hora Perú, si eso te sirve de algo. Pero bueno, es la hora que siempre salen los mini eventos, ¿vale? Cambios en el sistema de electricidad. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los roleros por su feedback, por su opinión y por ayudarnos a mejorar el sistema de electricidad actual. Hemos considerado diferentes opciones y ahora estamos listos para compartir con ustedes la versión final de la actualización que se viene. Uy, habrán cambiado, ¿no? Dice Detailed Overview of vista detallada de lo que se viene, de la nueva actualización. Primero que nada, la opción de recargar se volverá gratis. La opción de recargar se volverá gratis para poder bruto y para bonus. Ok. Otra vez están cambiando las cosas, parecen. Habrán 4 celdas de electricidad y cada una durará 24 horas. Ok. La primera celda es completamente gratis para recargar y mantendrá todo tu poder de minado. Incluirá el poder bruto y todos los tipos de bonus que tienes. Ok. Y las celdas. Y esta celda necesita ser recargada cada 24 horas para mantener tu poder activo. Ok. O sea, ¿sienten lo que estoy sintiendo en este momento? Wow, eso sonó súper raro. Pero me refiero a que esto es un... ¿Cómo se dice? Throwback. O no sé cómo se dice en inglés. Cuando regresas al pasado. Porque en este caso te están diciendo que son 4 celdas. Pero basta con la primera para que tengas tu bonus y tu poder completo. Ok. Y gratuito, ¿vale? Dice que las celdas 2 y 4 mantendrán todo tu poder como tal. Pero necesitarás una batería para recargarlo. Es decir, necesitarás una batería para recargar las 3 celdas por una vez. Ok. Así que si quieres extender tu tiempo y mantener tu poder de minado activo sin recargar, puedes usar una batería y pues eso te va a recargar, te va a ayudar, se va a mantener activo hasta por 4 días en lugar de 1. O sea, wow. Esto es completamente nuevo, esto es completamente diferente y esto es algo que sí me madruga, sí me hace sentir un poco sorprendido. No me remesa. Porque técnicamente nos habían dicho el blog pasado que íbamos a tener 5 baterías, la batería número 4 iba a ser tanto, la batería número 5 iba a ser tanto, los mencionaron en el bonus inventario y ahora nos dicen que va a ser completamente diferente. Primero que nada, el tema de la batería va a ser algo puntual, va a ser algo que netamente va a servir para que si tú te quieres ir de vacaciones 2-3 días, no te preocupes por tu sala, ¿ok? Si tú estás en tu casa, puedes cargar esto y ya. Ok.
Ok, mira. Wow. Este es un parche que le va a encantar a muchas personas. Definitivamente, ¿vale? Porque se molestaban del tema de comprar las baterías en vez de venderlas y todo eso. Pero ahora, mira, va a ser así. Ok. Interesante. Manera de conseguir las baterías. Buenas noticias para los jugadores activos. Ya que la única forma de conseguir... Ahora la única forma de conseguir baterías será con los minijuegos. ¡Uy! Las clases de baterías de la temporada serán pues... Ah, mira, esto de aquí. Van a remover esto. Esto que te da una batería, ¿vale? Así como también van a remover lo de la Season Store. Ok. Solo va a salir en juegos. Este upgrade, esta actualización traerá pues una ganancia extra por vender las baterías en el marketplace para aquellos que son activos y juegan regularmente. La autorrecarga será... Ok, la autorrecarga también será removida. Ok. Ok, entonces todas aquellas personas que esperaban la autorrecarga con su base, pues ya no importa. That doesn't matter anymore, no importa ya. Ok, ok. Siento que ha venido una persona y está cambiando todo. Una locura, debo admitir que es una locura. El precio de las baterías, ya que su obtención va a ser más complicada, podría ser que suba. Ok, podría ser que el precio suba. Sin embargo, recordemos que todavía tenemos bastante stock de baterías. Y no solo eso, sino que probablemente vayamos a pensar cuántas personas van a necesitar esas baterías. Porque una persona que juega a diario, pues no le importa. ¿Vale? Está muy interesante, ¿ah? Uy, este parche está interesantísimo. A ver, lo voy a poner. Me atoro. Ok, a ver. Eso es todo con la batería. Ay, casi me atoro. Eso es todo con las baterías. Ok, ha sido algo... Wow. Esto me da dos cosas que pensar. La primera es que el anterior blog nos han ofrecido a mucho. Incluso consideraban el bonus alimentario y ahora no. Así que esto nos deja dos salidas. O el bonus no lo van a tocar, o lo van a tocar. Wow, wow, wow. Está picante, está picantísimo, está picantísimo. Esto deja... Wow, 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 wow. Esto me revienta la cabeza. Y es que sí, con esta actualización vas a tener contentos a muchos jugadores, sobre todo a las personas que odiaban tanto las baterías. Por otro lado, la red va a subir un poquito porque sí, ya va a haber personas que no van a perder poder por las baterías. Pero por otro lado, también vas a tener... O sea, ¿qué pasará con el bonus? ¿Se quedará? ¿Se irá? O sea, me refiero obviamente al bonus alimentario. Hermano, hermana, yo siempre, como tú ya sabrás, de hace años yo siempre he sido uno de los principales, o por no decir la persona que más campaña ha hecho para que quiten el bonus alimentario. ¿Por qué, Piero? ¿Por qué? Si eso solo afecta a ciertas personas. Sí, por ahora solo afecta a ciertas personas. Por ejemplo, ahora afectará pues al top 100, digamos, o un poco menos, un poco más. Pero cada día todos aumentan más de bonus. Entonces ese top 100 luego va a ser top 200. Ese top 200 luego va a ser top 300 y así sucesivamente. Entonces la inflación no tendría límite. Aunque si quitan el bonus alimentario me van a quitar poder, eso es cierto. Pero es algo que tiene que pasar. Claro que va a traer una tormenta de arena muy grande, pero tiene que pasar. Yo no sé. Yo particularmente este blog
me cambia las cosas completamente, totalmente del blog anterior y me pone a pensar y me deja pensando qué es lo que viene después, porque sabemos que Rollcoin planifica las cosas y pues ese sistema de baterías no es la excepción. Vale, vamos a continuar con el tema de los cases. Just dice que van a recibir los cases de RT, van a recibir una actualización bien grande, como le encanta a Alejo, ¿ok? Y ahora van a haber bastantes oportunidades, ver un rango más grande de oportunidades, ¿ok? Completar las daily quests, o sea, en vez de 5 va a costar solo 3 RT, ¿vale? Y también van a haber cases pues más pesados, ¿no? Como por ejemplo este de 120, qué brutalidad, hermano. 120 RT un case a la mierda, weón. Claro, si ganas te forras, weón, ¿no? Pero ¿y si pierdes? Tendremos las estadísticas de esto. Abriremos esas cajas aquí. Referral Programs Changes. Ok, dice que vamos a tener un nuevo sistema de referidos, pero ¿qué incluirá? Dice que va a ser esto ya lo hablamos antes, creo. La progresión de los referidos, tendrás una oportunidad de progresar en diferentes niveles y incrementar tu comisión de referidos, mientras que tus referidos completen tasks, pues obviamente tú vas a conseguir una recompensa y mientras más crezcas en la tabla de líderes, pues va a crecer tu recompensa, obviamente, ¿no? Va a haber una tabla de líderes, mientras más referidos activos tengas, más cripto vas a tener, ¿ok? Será basado en el monto RT que compren tus referidos. Y por último una nueva interface que va a ser mucho más amigable. El mínimo de depósito, eso también lo habíamos tocado, pues técnicamente ahora todas las monedas le van a poner un mínimo de depósito que va a ser correspondiente a 3 RT, lo cual era de esperar, ya lo habían dicho, es que pasa que algunas personas se confunden y depositan muchísimo menos, incluso depositan para el fee ya y no, pues no es la idea, ¿no? Así que sí, esto no me parece algo tan determinante para una persona que ya está y que ya tiene conocimiento de las criptos, pero para personas nuevas sí. Y el evento de Halloween, dice Halloween is just around the corner. Halloween está a la vuelta de la esquina, estamos preparando muchos eventos chéveres para celebrarlo. Y uno de ellos incluye una nueva mecánica de quemado de mineros. Uy, aquí está el concepto. Alimenta al monstruo hambriento con tus mineros antiguos empolvados. Obtén monedas especiales y cámbialas por pues mineros de Halloween super nuevos. Ok, digamos tú tienes, no sé, estos mineros rojitos, digamos tú tienes esos mineros LSU, no esos antiguos tienes varios, pues luego los cambias por puntos, digamos, y ahí obtienes mineros super buenos, o no sé qué tan buenos serán, pero los vas a obtener mediante esa forma. Eso puede hacer, eso es un tipo de crafting directo, por así decirlo. Puede ser de que esos mineros suban de precio, así que el momento de Rafael puede llegar. Y pues eso es todo lo que tenemos preparado ustedes para hoy día. Por favor, recuerden que se vienen muchas más cosas. Estén atentos al Discord el viernes 6 a las 15 UTC. Y pues recuerden que el Q&A tiene un tiempo en específico, ¿ok? Sí, vale, solo eso. Vale, sabemos que se vienen estas cositas, no sabemos cuándo se vienen. Solo sabemos que el Q&A es esa fecha. Debo admitir que el tema de las baterías me ha reventado la cabeza. Deja abiertas muchas cosas. Y pues nada, vamos a ver qué pedo, vamos a ver cómo se resuelve esto, ¿no? Está bastante interesante. Está bastante interesante, la verdad. Está bastante interesante. Me gusta. Y bueno, eso sería todo. Déjame en los comentarios qué piensas, qué te parece. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Cuéntamelo. Nos vemos. ¡Hasta la vista!